Muy buenas noches, bienvenidos al encuentro en línea. Ahí me escuchan, Carol, ¿me escuchan bien? Por favor, confirmarme si me escuchan. No se escucha. Hola, ¿ahí me escuchan? Miguel Ángel dice que sí me escucha. Víctor García, Víctor, ¿me escuchas? Víctor, Kelly, ¿me escuchas? Kelly Rivera. Cristian, ¿quién me está escuchando? Alguien que tenga audio para que me confirme, por favor. Y también para saber si los escucho a ustedes bien. Joel Alberto. ¿Quién tiene audio? Jeffrey. Necesito verificar el audio de ustedes. Alguien que me hable, por favor. Cristian Herrera dice que estamos hablando, pero no los escucho. Cristian no lo escucho. Voy a salir, no se me vayan, voy a salir y volver a entrar para ver si se me cuadra el tema del audio. ¿Listo? Aló, aló. Un, dos, tres. Probando. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando. Bueno, ahí ingresé nuevamente. Ahora sí nos escuchas, profe. Listo, Ángela. Sí, gracias. Muy amable. Ahora sí No nos hay de qué, vamos. profe. Listo, ok. Bueno, vamos a comenzar el encuentro del día de hoy. Bienvenidos. Gracias por la asistencia. Vamos a trabajar este tema que es muy importante, en el cual, pues sí tengo que ser muy humilde, porque son procesos de importación y exportación. ¿Sí? Y en estos procesos de importación y exportación, sabemos que hay una carrera completa que es el comercio internacional, ¿cierto? Hay profesionales en comercio internacional. Entonces les digo que tengo que ser muy humilde porque nosotros como logísticos tenemos son conocimientos muy básicos sobre esta temática y necesitamos apoyarnos pues lógicamente en este tipo de profesionales. Desde ese punto de vista, somos un apoyo para aquella persona que se encarga del comercio internacional realmente, ¿cierto? Somos apoyo en la parte del transporte, apoyo en la documentación, apoyo en el suministro del personal que se requiere,
y otros elementos diversos pues relacionados con la logística, el suministro de la mercancía o del servicio con las condiciones de calidad adecuadas, en las cantidades, en el cumplimiento de tiempos, etcétera. Entonces, para esta labor tenemos que tener eso muy claro. Somos un apoyo para el comercio internacional en procesos de importación y exportación, pero somos parte de ese engranaje, de ese equipo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que tener unos conocimientos básicos, que es lo que nos invita esta evidencia. Son bienvenidos los complementos que hagan personas que han estado relacionadas con el tema de comercio internacional. Hay varios aprendices que dentro del desempeño laboral han tenido contacto con estas áreas. Entonces, todos los aportes que tengan son bienvenidos. Aquí somos un equipo de trabajo y por lo tanto, pues sé que tengo mucho que seguir aprendiendo de cada uno de ustedes. Entonces, las puertas están abiertas para todos los comentarios al respecto y serán bien atendidos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a entrar en la plataforma Territorium. Les voy a compartir la pantalla para que iniciemos. Bueno, ahí aparece la pantalla de la plataforma Blackboard. Aparece en la ficha 553, donde se puso un anuncio de bienvenida a las evidencias 15.1 y 15.2. Este anuncio está fechado del 31 de marzo como tal. Y dice lo siguiente: a partir de hoy, 31 de marzo, y hasta el 7 de abril, o sea que iríamos hasta este fin de semana, hasta el día jueves, viernes, podríamos estar terminando esta evidencia. Damos inicio a nuestras evidencias de aprendizaje 15.1, que se llama Asesoría Caso Exportación, y 15.2, Presentación Ruta Importadora. Tenemos dos evidencias y ambas son para trabajo en equipo. La ruta de acceso, contenido del curso, proyecto, fase de ejecución y actividad de aprendizaje 15, evidencias 15.1 y 15.2. Deben estudiar el material de formación dispuesto para las evidencias y el día lunes, que es hoy, tendremos este encuentro en línea y se les dio el enlace para ello. Bueno, eso es lo básico para comenzar a entrar en materia. Entonces vamos al contenido del curso. Bueno, vamos a tener paciencia, que me está cargando lento el sistema, ¿sí? Contenido del curso. Y se me salió para otro lado. Voy a volver a ingresar. Contenido del curso. Se me está saliendo de la plataforma. Espere, yo ingreso nuevamente, por favor. Aquí me está sacando de la plataforma. Vamos a ingresar nuevamente. Ingresar.
Listo, voy a ingresar a la ficha otra vez a las 53. Voy a cerrar esta. Listo. Bueno, está cargando. Vamos entonces a contenido del curso. Proyecto, fase de ejecución. Actividad de aprendizaje 15. Evidencia 15.1. Listo. Vamos a ver si mejora la velocidad del internet. Listo. Entonces, la evidencia 15.1, vamos a ver la evidencia. Listo. Bueno, en la medida que vamos leyendo la evidencia, vamos a hacer unas explicaciones y también pueden hacer ustedes sus intervenciones de acuerdo con lo que nos va pidiendo este trabajo, ¿sí? Bueno, ahí me cargó. Entonces, caso exportación. Al operar procesos de importación y exportación, bueno, tenemos los primeros conceptos que ya los hemos trabajado, pero es muy importante tenerlos presentes. Cuando hablamos de importación, son los productos que se traen de otro país hacia Colombia, ¿sí? Y exportación son los productos que salen desde Colombia hacia otro país. Entonces son dos términos que ya hemos trabajado, pero es importante tener claro. De hecho, dentro de lo que es el contexto del contenido de la evidencia, a veces uno aparece como intercambiados las palabras importación y exportación, y ahora miramos a ver dónde están para que no dé pie a confusión, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que establecen los diferentes países. Bueno, entonces, este tema de importaciones y exportaciones es muy importante. Continuamente uno ve que los presidentes hacen visitas a otros países y generalmente en esas visitas entonces vienen temas relacionados con la parte comercial, ¿cierto? ¿Tú qué tienes? Entonces, en el caso de Colombia, ¿cuáles son las fortalezas que tiene Colombia? Entonces, bueno, entonces Colombia tiene fortalezas en producción de materias primas, lo que llaman los commodities, que eso pues inclusive nos critican y nos dicen que somos países subdesarrollados porque nuestro mayor ingreso es por estos commodities, por estas materias primas. Entonces Colombia tiene petróleo, tiene esmeralda, tiene oro y una serie de elementos adicionales, ¿cierto? Que se venden de manera continua, ¿cierto? Y comienza también a incursionar en productos manufacturados. Entonces, hace productos de la industria textil, produce telas, produce camisas, camisetas, produce trajes de baño, ropa interior, ropa deportiva, presta servicios, servicios médicos, servicios de educación, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando se hacen esas visitas, son intercambios comerciales de negociación.
Y esos intercambios comerciales muchas veces salen tratados. Entonces uno escucha tratados de libre comercio, ¿cierto? Y esos tratados tienen unas características especiales de negociación, ¿cierto? Y dentro de las características hay unos elementos, unos productos o unos servicios que les ponen unos aranceles especiales o unas tarifas especiales, u otros quedan exentos. ¿Eso a qué se debe? Dependiendo de las fortalezas que tiene cada uno de los países, ¿sí? Si Colombia quiere, por ejemplo, proteger los electrodomésticos que se producen a nivel nacional, entonces lo que va a hacer es incrementar el porcentaje de gravamen o del IVA o ambos para esos productos que son electrodomésticos que el exterior nos quiere vender acá. Y al contrario, si Colombia no tiene la capacidad de producción, por ejemplo, de computadores, entonces, para poder que los computadores ingresen a Colombia, pues se coloca un impuesto que sea bajo. Y no solo porque se necesita para el desarrollo tecnológico, para la educación, sino para que el país eh, tenga la facilidad de estar al día en los adelantos tecnológicos. Entonces lo que son los computadores entran, por decir algo, cero impuestos, pagando para incentivar el ingreso y como Colombia no los produce, entonces se necesitan que entren en el país. Ese es pues un ejemplo básico de esos procesos de negociación, ¿cierto? Bueno, a través de la siguiente evidencia, se busca que se apropie los conocimientos básicos sobre la operación de un proceso de exportación. Entonces, en la primera evidencia vamos a trabajar exportación por medio de la prestación de un servicio de asesoría profesional. El papel que nos toca aquí es ser de asesores para la empresa que quiere hacer la exportación. Dado lo anterior, se solicita que lea y analice el material de formación denominado Fundamentos de Comercio Exterior. Este material está como complementario dentro de esta actividad 15. Ahora miramos este documento que es importante. Es importante estudiarlo bien y sirve de base para poder presentar la evidencia, ¿sí? Y los materiales complementarios de esta actividad de aprendizaje para que desarrolle los siguientes puntos. ¿Qué puntos se van a desarrollar? El primero, analice el siguiente caso. Un productor colombiano quiere exportar muebles. Esos muebles pueden ser salas, comedores y alcobas. Tipo rústico a Italia. Y por lo tanto requiere saber cuáles son los requisitos mínimos o qué debe alistar para aplicar a un mercado internacional. Bueno, cuando hablan de muebles tipo rústico a Italia, si son tipo rústico, generalmente uno habla que son de madera, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta eso, porque también se puede hablar de muebles que son plásticos, ¿cierto? O muebles metálicos. Generalmente este tipo rústico uno lo escucha y va asociado a madera que no tiene un acabado que sea altamente trabajado, ¿cierto? Y de hecho lo rústico ahora está muy de moda, ¿cierto? Esas, como esas antigüedades, como ese aspecto ya de envejecido, eh, tiene esa característica de rusticidad y que gusta, ¿cierto? Y muchas veces uno ve esa combinación de lo sofisticado contra lo rústico y hace muy buen contraste. Colombia, pues, en esa parte ha tenido muy buenos artistas al respecto porque yo digo que trabajar la madera es un arte y se ha caracterizado también por tener exportaciones muy buenas en ese sentido, ¿cierto? Bueno, Italia, un mercado exigente, los europeos tienen esa característica, pero igual que exigente también
tienen una buena capacidad de pago, ¿cierto? Teniendo en cuenta el caso anterior, asuma el rol de asesor de comercio internacional. Es el trabajo que ustedes van a hacer el rol de asesor. Si uno va a hacer el rol de asesor, tiene que dar unas características, unos conocimientos que sean muy fundamentales para poderle vender al cliente esa idea de qué tan bueno es el negocio o si no es bueno, ¿cierto? Puede tener las dos características, puede que el negocio sea muy bueno o que no sea bueno, por eso uno busca un asesor para poder saber a qué me enfrento, ¿sí? Como este tiene más conocimiento, entonces me va a ayudar a guiarme. Eso es lo que vamos a hacer dentro del rol de la evidencia, ¿cierto? Asesor de comercio internacional y elabore una lista detallada donde explique todos los requisitos mínimos y documentos que este productor debe tener para incursionar en el mercado italiano. Asimismo, recuerde incluir cuál es la partida arancelaria. Ahora miramos algo sobre este tema de la partida arancelaria, qué características tiene y cómo se asigna de estos productos y si con esta partida paga o no arancel. Entonces vamos a identificar dónde podemos encontrar esta información. ¿Y de qué porcentaje es este? Tenga presente que usted está brindando una asesoría de tipo profesional y de acuerdo a la respuesta del exportador tomará una decisión. Por lo tanto, sea lo más profesional y claro posible. Tenga en cuenta que la estructura básica de la asesoría profesional en comercio exterior debe incluir una introducción donde se vea identificado por qué es importante penetrar al mercado italiano, indicar sus ventajas y desventajas y acuerdos vigentes con Colombia. ¿Cuáles son los acuerdos de negociación que hay entre Italia y Colombia? Y en este caso específicamente para estos muebles, ¿cierto? Para que así el exportador pueda tomar la mejor decisión y establecer si va o no a exportar. Desarrolle la evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Listo. Bueno, eso es lo que nos pide la evidencia. Vamos a mirar unos puntos importantes. Vamos a ir a este documento que se llama Fundamentos de Comercio Exterior. Ese está en materiales de apoyo. Actividad de aprendizaje 15. Guía de aprendizaje. Aquí donde dice material, fundamentos de comercio exterior. Vamos a dar clic ahí y vamos a abrir ese material. Listo. Ese material tiene una versión multimedia y una versión descargable, ¿cierto? Esta versión multimedia es la versión animada. Vamos a mirarla aquí a ver qué tal nos corre. Si corre bien o si no miramos la versión descargable. Bueno. Bueno, entonces esta es la versión multimedia que tenemos sobre fundamentos de comercio exterior. Vamos a los contenidos que dice acá. Y están estos diferentes contenidos. Tenemos la introducción, la importación de bienes, exportación de bienes, identificación de la posición arancelaria de un producto y exportación de servicios. Bueno, claro que van en este orden: 2, 3, exportación de servicios y 4, identificación de la posición arancelaria, ¿cierto? Vamos para importación de bienes. O sea, si se están importando, o sea que
vienen desde el exterior hacia Colombia, ¿cierto? Por diferentes medios. Pueden ser aéreos, pueden ser terrestres o pueden ser marítimos. Hay otra modalidad que no se tiene acá, pero es a través de ductos, ¿cierto? Cuando uno habla de oleoductos, de gasoductos, también son diferentes tipos de importación de bienes. Lo que pasa es que aquí no se mencionan pues dentro de los tradicionales, pero también hay que tenerlo en cuenta. Inclusive en esta temática que hay ahora con Rusia y la Unión Europea, se habla mucho del gasoducto, ¿cierto? Y la importancia de este gasoducto es que a través del gas se puede hacer calentamiento de los diferentes hogares. Nosotros hemos escuchado pues las estaciones que hay en Europa y sobre todo en invierno, cuando las temperaturas pueden bajar a -10, -15 grados centígrados y por lo tanto calentar los hogares, las oficinas y varios eh, habitáculos es supremamente relevante para poder seguir existiendo, ¿cierto? Entonces de ahí que haya un problema serio con todo ese tema de los gasoductos entre Rusia y Europa. Y se dan esas conversaciones, esas negociaciones para no afectar pues la población de esa manera. Bueno, entonces a continuación se presentan los pagos recomendados en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para importar al país. La ubicación de la posición arancelaria, el proceso de registro como importadores, la elaboración del estudio del mercado, la identificación del producto, el trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el procedimiento cambiario en las importaciones, otros trámites y el proceso de nacionalización. Este es como el contenido de lo que se desarrolla, ¿listo? Bueno, lo primero, la ubicación de la posición arancelaria. Esta posición arancelaria es un código que se le da internacionalmente a los productos, ¿cierto? O sea que es un sistema armonizado a nivel mundial. En el caso de Colombia, a nosotros nos rige lo que es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? A través de la DIAN es que uno puede encontrar la ubicación de la posición arancelaria para el producto específico, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo. Este es el enlace, por ejemplo, de la DIAN donde está el tema de la posición arancelaria. Voy a copiarles el enlace para que ustedes lo tengan ahí en el chat y, y puedan acceder a la consulta. ¿Listo? Ya se los voy a compartir. Voy a entrar al chat y les voy a poner el enlace. Control B. Este es el enlace de la DIAN donde uno puede consultar la posición arancelaria. Ese código internacional que tienen pues los bienes y servicios. Carol, adelante, Carol. Bueno, profe, yo tengo una pequeña pregunta. Está un poquito fuera del contexto que estamos hablando. Usted dijo que las evidencias que presentaba la persona 15.1 y 15.2 son un grupo. Yo Sí. ya esta no realicé. No la he subido porque no sé cómo hacer la cuestión del grupo. Parece que no. O sea, no sé si la tengo que subir individual o un representante del grupo es el que la tiene que subir. Lo que hemos dicho siempre, las evidencias se presentan en grupo, pero el montaje en la plataforma lo hace cada uno. El trabajo que desarrollan en el grupo lo monta cada uno en la plataforma para que pueda que quede la evidencia ahí dentro de Ok, pero territorio. igual en la se tiene que ir el nombre de todos los grupos, de todos los participantes del grupo. Sí, los que estén participando, porque muchas veces dentro del grupo no están participando todos, ¿cierto? Entonces los que participaron en la evidencia son los que pones ahí como el nombre, ¿sí? Ah, ok.
Entiendo. Yo le había enviado un correo a usted acerca de las evidencias que tenía atrasadas. Usted me dio un periodo, creo que de 15 días para enviar las que tengo atrasadas. Hay algunas que ya la mayoría están hechas, pero no las he podido subir porque sale que la fecha de entrega ya pasó, como unas ya las logré subir. No sé Si, cómo hacer ahí. si quiere, miramos al final el tema tuyo. Lo que son las evidencias pendientes lo miramos al final del encuentro, ¿sí? Ah, ok, bueno, perfecto. Muchas Listo. gracias. Ok, vale, con gusto. Bueno, entonces les copié el enlace ahí de la DIAN donde pueden buscar la partida arancelaria, ¿cierto? Por ejemplo, aquí donde dice índice alfabético arancelario, uno puede buscar, ¿cierto? Ellos dan ahí una información. Dice que el presente índice es simplemente una guía de clasificación de mercancías con el objeto de facilitar la ubicación arancelaria de las mismas y no conlleva en ningún momento responsabilidad de la institución sobre la exactitud de la clasificación aquí realizada. Bueno, esto es muy importante. O sea, lo que nos dice aquí la DIAN es que es una guía orientativa, ¿sí? Para buscar esa clasificación, pero que la responsabilidad no es de ellos en la exactitud, sino que la responsabilidad es del usuario. ¿Por qué es importante esa claridad? Porque cuando se va a poner esa partida arancelaria, debe coincidir exactamente con lo que se está, en este caso, exportando, ¿cierto? O importando en el caso que se traiga hacia Colombia. Y si hay algún error, que eso es muy importante porque dependiendo de esa partida arancelaria es que se consultan también los impuestos que hay que pagar. Si hay algún error, la DIAN puede retener la mercancía, ¿cierto? Y en esa equivocación entonces se tiene que dar la aclaración respectiva porque ese código si está errado y hacer una solicitud ante la DIAN para poder pagar, si se tiene que pagar algún valor adicional y hacer la corrección para que puedan liberar la mercancía, de lo contrario es retenida. Por eso hace esa advertencia. Entonces es muy importante que la persona que lo esté asesorando en el proceso de importación y exportación sepa muy bien cuál es la partida arancelaria exactamente para no cometer este tipo de errores, ¿cierto? Porque vuelvo y le repito, si lo detecta la DIAN que está errado, ese código entonces hace la retención de la mercancía como tal. Es delicado el tema. Bueno, nosotros aquí estamos buscando muebles de madera, entonces como estamos por índice alfabético, entonces le damos aquí en la M y aquí a partir de la M están como otras iniciales, ¿cierto? Dentro de estas iniciales debe caber muebles de madera, ¿sí? Mire que va de MSA hacia MUS. Entonces damos clic acá y nos sale otro índice de los que están dentro de esta lista, ¿cierto? Por ejemplo, dice este código que es, mire que es un código, estos primeros 6 dígitos, 130239, es un código internacional, ¿sí? O sea que los primeros 6 dígitos, debido al sistema unificado, todos son iguales para este tipo de producto. En este caso, mucílagos de semilla de tal. Y los últimos 4 dígitos ya los maneja cada país dependiendo de sus características de aranceles y codificación. Pero los primeros 6 dígitos sí son internacionales, o sea que son iguales para todos los países. ¿Listo? Y vuelvo y le repito, los últimos 4 dígitos sí ya, dependiendo de cada país, hace esa asignación, ¿cierto? Bueno, entonces acá dice mucílagos, ¿no? Por ejemplo, acá aparecen ya muebles, muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío. O sea que aquí no da cabida. Nosotros estamos buscando unos muebles rústicos
que sean sala, comedor y cocina, ¿cierto? Que es lo que nos dice la evidencia. Entonces en este tipo de muebles no encaja, ¿cierto? Muebles de madera para almacenes tampoco. Muebles de madera para cocinas, para dormitorios, puede encajarnos en esto, ¿cierto? Para cocinas. De dormitorios no habla la evidencia, habla para cocinas, entonces podría estar por este lado. O sea que en este caso, el más opcionado, vamos por este, el de madera para cocinas. Para escuelas no, para oficinas tampoco, muebles de mimbre tampoco, muebles de plástico tampoco, muebles metálicos tampoco, muebles metálicos de dormitorio tampoco, y muebles de diamante natural o sintético aglomerado tampoco. Aquí está la página siguiente, mire que son 2 páginas, entonces uno da clic acá en siguiente, muebles helicoidales de acero, tampoco nos encaja y ya son estos otros elementos, mullita, multímetros, multiplicadores de velocidad, o sea que aquí no está. Entonces el más opcionado dentro del ejercicio que estamos haciendo sería muebles de madera para cocinas. Listo, mira. Entonces este es el código más aproximado que tenemos, ¿cierto? El 9403400000. Listo. Aquí aparece un decreto el cual oficializa este código y hace esta descripción, ¿sí? Muebles, mobiliario médico quirúrgico, aquí ya está la palabra muebles, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares, construcciones prefabricadas, los demás muebles y sus partes. O sea, que en esta descripción todo lo que se refiere a muebles de madera incluye esto que se está describiendo, ¿cierto? Muebles de madera de los tipos utilizados de cocinas, ¿cierto? Aquí hay pues toda la legislación. Bueno, hay algo también importante acá, ¿cierto? Dice medidas, concepto, gravamen, importaciones, exportaciones y tránsito. Entonces, mire, cuando uno va navegando dentro de este menú, el gravamen es un impuesto que pone el Estado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el Estado cobra gravamen y cobra IVA, ¿cierto? Hay veces que de acuerdo con los tratados, entonces hay exoneraciones, ¿cierto? Pero lo primero que pone el impuesto, el gobierno es un gravamen. Y sobre el total de la importación, incluyendo el gravamen cobra un IVA. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para la liquidación, ¿sí? Eh, bueno, listo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta para la liquidación. Eso lo manejan pues los de comercio internacional y los agentes de aduana. Y cuando damos aquí, estos son unos enlaces, o sea que para importaciones uno da clic acá y le aparece una información. Ahí se está viendo, aparece gravamen para importaciones de esta partida arancelaria, o sea que muebles de madera rústicos, en este caso 9403400000, el gravamen arancelario, la tarifa es del 15%. Y este está asignado desde el 1 de enero del 2017. Y aquí está el decreto que lo confirma, ¿cierto? Decreto 2153 del 26 de diciembre del 2016. Ese está para importaciones, ¿listo? En el caso del IVA, en el caso del IVA aparece
el 19%. O que estamos hablando de importaciones. Y esta está desde el 1 de enero del 2017 y aquí está la ley que lo avala. ¿Sí? Instructor, ¿dónde sale? Que no logro ver. Qué pena interrumpirlo ahí. Vamos por el IVA. Ah, listo, la ventana emergente. Espérate, yo veo que como me abre una nueva ventana, espérate, ya la comparto a ver si nos deja mirarla un momento, por favor. O no sé si los otros compañeros están observándola. Yo no la estoy observando. Listo, dame un momento, yo miro a ver si me aparece por acá. Listo, esta. Listo, ahí sí la ves. Ahora sí, sí señor. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando uno da el enlace, abre este tipo de ventana. Entonces aparece, por ejemplo, aquí el IVA. La tarifa es del 19%. Esta es la fecha desde la cual rige este IVA. Y aquí está la ley que ordena la asignación de ese IVA a ese tipo de producto. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a cerrar esta ventana. Bueno, eso cuando no se vea me llama la atención que como yo no tengo acceso a la vista que ustedes tienen, entonces me avisan por favor, ¿sí? Bueno, entonces aquí en la DIAN, entonces esos enlaces que abrimos abren esas nuevas ventanas como las que vemos ahora, ¿cierto? Pilas que esto es para importaciones. Fíjese que esta columna es de importaciones y esta es de exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que si esos muebles van para Italia, en la exportación de ese producto, aquí no hay que pagar en el Colombia ni el gravamen ni el IVA, ¿cierto? Mire que aquí no está asignado, ¿cierto? Pero ojo, que cuando llega a Italia, ya el gobierno italiano, para el tema de esos muebles, seguramente tendrá unos impuestos de ingreso al país. O sea que ustedes deben de consultar en Italia cuáles son los impuestos que se le van a asignar a esos muebles. O sea que debe aparecer algunos datos parecidos a los que estamos viendo aquí en Colombia, pero ya para poder ingresar al mercado italiano. Listo. Entonces, para exportarlos aquí en Colombia no tienen que pagar, pero cuando vayan a entrar a Italia, sí hay que hacer seguramente un pago de los impuestos del gobierno italiano. Y ahí es donde hay que consultar qué van a cobrar ellos, ¿cierto? Vamos claros hasta ahí, ¿sí? Bueno, hay otro. Instructor, una pregunta. ¿Y dónde podemos consultar ese dato? En internet hay que buscar esa información. ¿Cuáles son los impuestos que tiene para esa partida arancelaria el gobierno italiano? ¿Sí? Bueno, ahora aquí hay una página que tiene algo adicional, aquí donde dice gravámenes por acuerdos internacionales. Vamos a dar clic en ese. Ya se los voy a compartir. Bueno, o sea, que hay que ver en qué acuerdos hay internacionales que rigen esos impuestos, ¿sí? Después ya les comparto la página. Listo, mire. ¿Se acuerdan ahora que les decía que hay unos acuerdos internacionales que se firman? Entonces, cuando uno da clic en ese enlace, aparece este tipo de información. Por ejemplo, hay un acuerdo que denominan el Acuerdo 001, Acuerdo de Cartagena.
con el país de Bolivia. O sea que este fue un acuerdo que se hizo entre Colombia y Bolivia. El gravamen arancelario es del 0% y rige desde el 1 de enero del 2007. Hay otro que se firmó con Ecuador, ¿cierto? Otro firmado con Perú. Hay un acuerdo que llaman CARICOM, por ejemplo firmado con Barbados, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo aquí, acuerdo con México, con Paraguay, con Uruguay, en TLC, Tratados de Libre Comercio, ¿cierto? El TLC con Honduras, código de acuerdo 084, también hay un gravamen del 0%. Y hay un decreto también, todo esto es información pues que da el Estado, el decreto 4388 del 11 de noviembre del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde aparece esta información de ese tratado y este gravamen del 0%, ¿cierto? Del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el código de acuerdo el 096, ¿cierto? Entonces, esa información adicional también aparece ahí. Eh, Hay otro con Eslovenia, que tiene un gravamen del 1,80%. ¿Sí? Entonces, mire que esos tratados buscan bajar lo que es el impuesto para que esas mercancías puedan ingresar más fácilmente al país, ¿cierto? En este caso. Bueno, entonces esta es la información de Colombia, o sea, lo que va a entrar al país. Ahora vuelvo y le repito, para poder consultar lo del otro país, entonces entran a consultar cuáles son los impuestos que tiene. En este caso sería eh, Italia para estos muebles rústicos que vienen, que salen desde Colombia hacia ese país. ¿Sí? Listo. Bueno. Eso de esta partida arancelaria pues es más complejo y tiene mucho más tela por donde cortar, pero lo básico es esto, ¿cierto? Para que ustedes puedan entender de qué se está hablando dentro de ese comercio internacional. No, voy a seguirles compartiendo lo de la presentación. Bueno, ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la ventana, listo. Listo, entonces ya miramos lo de la ubicación de la posesión arancelaria, cómo se puede hacer eh, y qué lo rige pues dentro de esa asignación. El registro como importador, hay que hacer un registro que es un documento y aquí dan unas características que hay que tener en cuenta. Recuerda que este es el documento base que estamos estudiando, que está en la plataforma, que le sirve de guía para poder abordar la evidencia, ¿cierto? El estudio de mercado. Entonces, ese estudio de mercado ya hemos hecho algunas aproximaciones con los trabajos anteriores, donde identificamos cuál es el mercado potencial, qué características culturales tiene ese mercado potencial, quiénes son los competidores dentro de ese mercado, de qué cantidad económica se puede estar hablando dentro del mercado. Entonces, es bueno que dentro del trabajo que ustedes hacen, refuercen con esa temática el estudio de mercado, ¿cierto? ¿Cuál es el mercado potencial de Italia para estos muebles de madera rústico? ¿Sí? La identificación del producto, ya miramos cómo identificar su parte arancelaria.
gravamen arancelario, impuestos sobre las ventas, el IVA y demás requisitos para su importación. Estos demás requisitos para su importación, bueno, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en el área ambiental, muebles de madera, bueno, en la parte ambiental, ¿quién regula el tipo de madera que se puede exportar? ¿Sí? ¿Qué madera se puede exportar y cuál no? Acuérdese que hay una madera que está vetada para poderla exportar debido a que se está extinguiendo esa especie maderable. Entonces no toda la madera se puede exportar hacia Italia. Entonces, ¿cuáles son las regulaciones que hay desde las entidades gubernamentales, cierto? Tanto de Colombia como de Italia, para poder exportar esa madera. ¿Qué tratamiento de tener esa madera, cierto? Que no llegue con bichos allá, ¿sí? Que esa madera llegue adecuadamente inmunizada, porque también hay que tener en cuenta que usted no solo está exportando madera, que es un material vegetal, sino si tiene algún bicho ahí incrustado, eso también hay que controlarlo. Eso no se puede mandar para otro país, ¿cierto? Es como cuando se exportan frutas y verduras. Eso hay que hacer unos análisis bacteriológicos para que a ese país no entren otras especies invasoras, ¿cierto? No entre algún hongo, alguna cosa que pueda entrar como contaminación a esos otros países. Entonces, igual con la madera también hay que tener en cuenta esas regulaciones y esas autoridades que hacen las inspecciones, ¿sí? Entonces, también eso lo incluyen dentro de la evidencia. Consulte el arancel de aduanas. Eso ya vimos pues cómo se consulta. Eh, los trámites ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para importación de bienes y cuyo valor sea mayor a $1.000, se debe adquirir certificado de firma digital. Bueno, esto ya son como unas gestiones que hay que hacer a nivel gubernamental. Aquí es de carácter informativo. Bueno, los procedimientos cambiarios en las importaciones. O sea, si a mí me pagan en una moneda extranjera, ¿cómo se hace efectivo aquí a nivel nacional? Hay que también tenerlo en cuenta aquí dentro de la asesoría que se va a estar dando y otros trámites, etcétera. Entonces, ustedes terminan de leer este material de formación y es una muy buena guía para poder presentar la evidencia, ¿cierto? Bueno, lo mismo para el tema de exportación de bienes. Entonces, en exportación de bienes, como habíamos dicho, son aquellos que salen desde Colombia hacia otros países. Bueno, aquí es importante, nos llaman a diferenciar muy bien si se va a hacer exportación de un bien o de un servicio, porque tiene trámites diferentes, ¿cierto? En el caso de nosotros, vamos a hacer exportación de un bien, ¿cierto? De un producto tangible como tal. Entonces, todo lo que vamos a hacer se los aplicamos a la exportación de bienes. Por ahora no hay que hacer la exportación del servicio, ¿listo? Estos son los documentos que hay que hacer, ahí hay una descripción. Bueno, entonces les queda como material de apoyo y con base en él también se pueden elaborar los trabajos. Hablan también de los documentos, la factura comercial, ustedes pueden poner un ejemplo de lo que es la factura comercial, un ejemplo de lista de empaque, de registro sanitario y vistos buenos que se necesiten, documentos de transporte. Esos son los documentos que también se anexan dentro de la evidencia, ¿cierto?
Bueno, listo. Hay un tema que es también muy relevante tener en cuenta en estos procesos de negociación internacional que se conoce como los Incoterms, que son los términos de comercio internacional. ¿Sí? También toda una materia por profundizar. Les voy a pasar el enlace de esta página que me parece interesante, que es sobre los Incoterms 2021. ¿Listo? Entonces les voy a copiar también en el chat el enlace de esta página donde van a tener ese documento de soporte, ¿cierto? Lo voy a copiar, enlace. Y vamos a mirar un poco sobre los Incoterms de soporte. Incoterms. Listo. Ok. Ahí les puse el enlace del soporte. Listo. Vamos a venir acá a esa página que les pongo el enlace y vamos a estudiar un poquito eso de Incoterms, ¿cierto? Incoterms son los términos de comercio internacional. Aquí aparece una versión 2021. ¿Sí? Esos Incoterms se van actualizando en el tiempo, ¿cierto? O sea, hay diferentes versiones de los Incoterms y lo que se va haciendo es con esa actualización es ir amoldándose a esos términos de negociación que son afectados por diversos elementos, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos lo más relevante que son, por ejemplo, los tecnológicos, ¿cierto? Eh, los diferentes modelos de entendimiento entre el comprador y el vendedor, por normalizaciones del comercio internacional, etcétera. Entonces hay que ir haciendo actualizaciones de esos términos de negociación, ¿cierto? Listo. En la actualidad, la versión de los Incoterms 2020, las reglas se representan con 11 términos o siglas. Ahora vamos a mirar esos términos o siglas que nos quieren decir, ¿cierto? Las cuales se dividen entre aplicables para cualquier modo de transporte. Entonces, las que aplican a cualquier modo de transporte, o sea, que aplican al transporte terrestre, al transporte aéreo y al transporte fluvial o marítimo, va a ser el XW. Ahora miramos qué significa también esto, que son aquí sería el SWORD, ¿cierto? El FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP. Y para el transporte marítimo y fluvial estaría el FAS, el FOF, el CFR y el CIF, ¿cierto? Entonces, hacen una división para cualquier modo de transporte que los cobijan estos términos, ¿cierto? Y unas especiales para el transporte marítimo y fluvial que cobija estos 4 términos, ¿cierto? Entonces, en uno hay 7 y en el otro 4 para completar los 11 términos, ¿sí? ¿Cómo se ilustran esos términos? Aquí abajo hay una explicación. Por ejemplo, esta sigla XW significa Xworks y en nuestro lenguaje es en fábrica. Bueno, vamos a mirar este esquema. Mire el término Xwork, o sea que el Xwork aplicaría hasta esta instancia de la negociación.
Eastward quiere decir el fábrica, o sea que el vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones. Mire hasta dónde llega esta flecha y dice EXW. Entonces, cuando yo estoy haciendo la negociación de los muebles, bueno, yo voy a negociar los muebles con Italia. ¿Cuál es el término de negociación Incoterm? En este caso 2021, entonces digo, el término de negociación va a ser ESWOR. Eso debe ser en común acuerdo entre comprador y vendedor. Bueno, entonces si es ESWOR, o sea, el comprador está diciendo, yo te voy a entregar los muebles rústicos en la fábrica mía, o sea, aquí en Colombia. ¿Qué tiene que hacer el que está comprando en ese caso? Entonces, el que está comprando debe coordinar todo el tema logístico, todo el tema de documentación, todo el tema de pagos, a partir de que lo reciba en la fábrica esos muebles rústicos. Sí, o sea que para el comprador, perdón, para el vendedor sería el término más sencillo de venta, pero para el comprador sería el término en el cual tiene que hacer una logística más intensiva para poder llevar el producto desde Colombia hacia Italia. ¿Sí? Bueno, ese es el primer término. Aquí está la descripción en la parte de abajo. ESWOR. Las obligaciones del vendedor, o sea, el exportador, son poner en disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones o almacenes, liberándose de toda la responsabilidad a partir de ese momento. Esto es muy importante. Liberándose de toda la responsabilidad a partir de ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Como el término de mi negociación es ESWOR, una vez me reciba la mercancía en mi empresa, donde te estoy entregando, a partir de ahí la responsabilidad es tuya. O sea, hazme todas las verificaciones una vez te lo esté entregando en mi empresa, porque una vez tu carro salga con ella ya no es responsabilidad mía. Eso es lo que quiere decir ese término de negociación. ¿Listo? O sea que el vendedor, una vez entrega la mercancía de la empresa, ya se libra de toda responsabilidad de aquí hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí ve por qué es lo más sencillo para el vendedor? Porque a partir de este momento ya se libra de toda responsabilidad. Listo. Si aquí en el momento que se va a cargar la mercancía encuentran que algún producto está deteriorado, se puede hacer el reclamo al vendedor, ¿cierto? Pero si ya se cargó en el transporte y llegaron aquí a la terminal de carga y ahí ocurre un accidente y se daña la mercancía, ya el vendedor está libre de cualquier responsabilidad. Y ahí se entiende, es el comprador con la empresa de transporte, ¿cierto? Bueno, vamos claros hasta ahí. Sí, bueno, si hay alguna pregunta, levantamos la mano. Esto es, realmente no es sencillo toda esta temática porque es de comercio internacional, pero lo estoy haciendo de la forma más sencilla posible. ¿Ok? Bueno, hay otro tema, otro término de negociación que es el FCA. Míralo acá. ¿Qué significa ese FCA? Mira hasta dónde llega la flechita. O sea, que ya la responsabilidad iría hasta acá, hasta donde dice la aduana, entregado en la terminal. En este caso están ilustrando una terminal de carga fluvial, ¿cierto? O marítima. Hasta aquí llega la responsabilidad, o sea que tengo que pasar la aduana nacional como vendedor. Y de aquí en adelante es responsabilidad del comprador, ¿sí? Bueno, ¿qué significa SFCA? Se llama Free Carrier o se conoce como libre transportista. Se puede usar FCA fábrica o FCA terminal
Este FCA terminal se refiere a puertos, aeropuertos, etcétera. FCA fábrica o almacén es el lugar del vendedor, ¿sí? La explicación es, el vendedor debe entregar y cargar la mercancía en los medios de transporte que proporciona el comprador. Fíjese que en el esbor el que estaba vendiendo no está cargando la mercancía en el medio de transporte, ¿sí? Pero en este FCA sí debe de cargar la mercancía en el medio de transporte. Mire que acá está este transporte incluido. Este transporte que dice aquí interior, bueno, también es importante aclarar, todo lo que está hasta esta línea que dice terminal es nacional, ¿cierto? Luego llega a un transporte internacional y este es el puerto del lugar de destino. En lo que estamos viendo, aquí sería hasta la terminal portuaria de Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, la terminal portuaria de Barranquilla, o de Cartagena, o de Buenaventura. Y aquí es la llegada, o sea que este sería el terminal de carga en Italia, como tal, ¿sí? Bueno. Entonces, este transporte es al interior del país. En el ESBOR, fíjense que el transporte no está incluido, pero en este FCA sí hay un transporte incluido. Cuando se dice que está este transporte incluido, o sea que el que está vendiendo también está corriendo este riesgo. Hombre, es que monté la mercancía y resulta que en el traslado hacia la terminal portuaria se la robaron. ¿De quién es la responsabilidad? Del vendedor. El vendedor tiene que tener un seguro que responda por esa mercancía que se la robaron, ¿cierto? Y él no quedarle mal al comprador. Por eso es muy importante esta negociación de estos términos internacionales porque me dicen hasta dónde va la responsabilidad y de acuerdo con esa responsabilidad también los seguros que se van a adquirir y quién los va a pagar, ¿sí? Bueno, entonces el FCA íbamos que el vendedor entrega y carga la mercancía en los medios de transporte que proporciona el comprador, el cual asume los costos y riesgo de la transportación. Esta sustituiría el término export. ¿Listo? FCA terminal, lugar designado por comprador. El vendedor quien asume los costes y riesgos durante el transporte interior y trámites aduaneros. Fíjate que aquí ya entra el término de trámites aduaneros. Únicamente podrá entregar la mercancía en el lugar acordado para que posteriormente la responsabilidad de descarga y manipulación hacia otro transporte sea el comprador. Entonces, mire, una vez se terminan los trámites aduaneros, esta responsabilidad de descarga, o sea, que haya una grúa, en este caso, que haya una grúa, llegó aquí el camión, haya una grúa y descargue la mercancía, ya es responsabilidad del que está comprando. O sea que si en ese proceso de descarga del camión hacia este transporte internacional hay algún deterioro, ya es responsabilidad del comprador, ¿cierto? Por eso hay que dejar muy claro cuál es el término de negociación, ¿cierto? Mire, aquí está el otro que sigue, es el FAS, el FOB que es muy, muy reconocido. Este FOB también tiene una explicación, ¿cierto? Vamos a ver dónde explican aquí el FOB que es free on board, o sea que es libre a bordo. Listo, míralo acá. Free on board, libre a bordo. El vendedor se responsabiliza por los gastos y riesgos, así como el despacho de exportación, hasta que la mercancía se sube a bordo.
Se sube a bordo, subir a bordo cuando dice esta palabra a bordo, no es el bordo que conocemos nosotros, o sea, que lo conocemos como una orilla, no. A bordo es, en este caso, montado en el buque, ¿cierto? A bordo es sobre el buque. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hasta esta parte, si yo negocio FOB, estoy diciendo que me responsabilizo de costos y riesgos hasta que la mercancía esté aquí en el buque, ¿cierto? Una vez el buque zarpa, o sea, que sale del puerto, ya la responsabilidad es por parte del comprador. Que es que iba la mercancía y se hundió el buque, o el contenedor lo cogió una marea y el contenedor se salió y cayó al mar. Esa responsabilidad ya es del comprador. ¿Por qué? Porque la negociación se hizo FOB. Entonces hay que ser muy claro en ese término de negociación para evitar todos esos inconvenientes, ¿sí? Bueno, entonces cada uno de los términos tiene una explicación. Ustedes dentro del ejercicio que van a hacer dicen con cuál Incoterm van a negociar y explican por qué eligen ese Incoterm de negociación para la mercancía de estos muebles rústicos que van hacia Italia. Listo. Entonces ustedes dicen por qué van a escoger ese tipo de negociación, ¿cierto? Y para no alargarnos, está el DDP, que se llama Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. Dice, el vendedor asume los riesgos y gastos por completo. Este es el más complejo para el vendedor, porque asume todos los riesgos y gastos por completo, ¿cierto? Desde el embalaje y flete, los despachos de exportación e importación, hasta del seguro de haberlo contratado. El comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Entonces, si yo hago la negociación en Incoterm 2021 DDP, yo como vendedor me estoy encargando de todo. Fíjese que tengo la cobertura desde acá, desde la fábrica, pasando por el transporte nacional, por la aduana, por la terminal de carga, por el embarque en el buque, por la descarga del buque, por la descarga en la terminal, por la aduana italiana, por el transporte de Italia, hasta llevárselo al local del comprador. Entonces, si hacemos negociación de EP, tenemos que estar muy bien asesorados, tanto por la legislación a nivel Colombia como por la legislación a nivel de Italia, y conocer muy bien todo este engranaje, ¿cierto? Ahí entrarían unos agentes de aduana pues muy versados en temas de exportaciones hacia Italia para poder hacer una negociación de EP. Si usted no sabe cómo hacer todo este proceso en Italia, es mejor que no se meta en ese cuento, porque termina perdiendo la mercancía por cualquier elemento que le falte de carácter legal. Listo. Mira, entonces el DDP llegaría hasta acá. Entonces, el más sencillo para el vendedor es el SWORD y el más complejo sería el DDP. Aquí al final tienen otra tabla adicional. Esta tabla adicional, mire, trae una información muy importante de los Incoterms. El cuadro hace referencia a los costos. El círculo hace referencia a los riesgos. En azul está asignado para el vendedor y en rojo asignado para el comprador. Aquí están los diferentes elementos que intervienen dentro de la negociación, embalaje y verificación.
carga en el transporte interior, o sea, en el transporte nacional, trámite de exportación, carga en terminal de origen, el flete, la descarga en terminal de destino, trámites de importación, transporte en destino y descarga en destino, ¿cierto? Entonces mire que es muy ilustrativo de todo lo que pasa en el proceso de la negociación internacional, ¿sí? Y esto es aplicable a cualquier modo de transporte. Mire que va en toda la línea, ¿ok? Bueno, entonces, si hago negociación SBOR, mire, los costos están a cargo del vendedor. ¿En dónde? En embalaje y verificación. Al igual que el riesgo si hago negociación SBOR, ¿cierto? Ya cargue al transporte interior, el costo está a cargo del comprador, al igual que el riesgo. Mire que de aquí en adelante, costo y riesgo es asumido por el comprador cuando hago negociación SBOR. ¿Listo? Si hago negociación FCA fábrica, el costo es asumido por el vendedor, al igual que riesgo en embalaje y verificación, ¿cierto? Y de aquí en adelante es por parte del comprador el costo y el riesgo. Pero si lo hago FCA terminal, dice que aquí hay que especificar, usted está negociando FCA en fábrica o FCA terminal. Mire, si lo negocia FCA terminal, mire hasta dónde va el costo y el riesgo del vendedor. Iría hasta el trámite de exportación. Y a partir del carga en terminal de origen, el costo y el riesgo corren por cuenta del comprador, ¿cierto? En CPT se hace esa misma eh, interpretación de acuerdo con el costo y el riesgo, ¿sí? Y el último es el DDP. Mira, el DDP, o sea que toda la responsabilidad del vendedor llegaría hasta esta parte, transporte al destino, y ya la descarga en destino, tanto el costo como el riesgo es por parte del comprador en el DDP. Esa es una información, pues, yo diría yo, muy básica sobre todo lo que implica esos términos de negociación internacional para poderlo entender. Vuelvo y le repito, como logísticos somos personal de apoyo a todo este proceso. Hay profesionales en negocio internacional, hay agentes de aduana especializados, pero el logístico tiene que tener al menos como el concepto fundamental sobre estas implicaciones, ¿sí? Y como hace parte, vuelvo y le repito, el equipo de trabajo, pues es una ficha clave para que todo este proceso de negociación se ejecute efectivamente ya en ese comercio internacional que es realmente muy importante para cualquier nación que quiera seguir adelante en este mundo comercial, ¿cierto? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, algún aporte? Los que han trabajado con comercio internacional, ¿qué aporte tenemos adicional a estos temas que hemos visto? Es un tema, vuelvo y le digo, muy amplio y complejo. Ahora cuando se meten con el tema legal, eso es otra toda temática, la parte legal. Eso es un cuento y hay abogados especialistas en esos temas legales para el comercio internacional de bienes y servicios, que entran pues tratados, que entran leyes internacionales, entonces tiene que ser
gente muy versada en estos temas cuando se presentan esa serie de conflictos. Bueno, listo. Vamos a mirar la otra evidencia, que es la 15.2. Bueno, evidencia 15.2, presentación ruta importadora. Vamos a mirar la evidencia de ruta importadora. Bueno, después de haber visto todo lo relacionado con exportación, se da paso al tema de importación. Listo, ya exportamos unos productos, ahora vamos a mirar el tema de importación. Para completar las operaciones de comercio exterior, dado que para un tecnólogo en gestión logística, las importaciones son una importante alternativa de acción laboral, bien sea como responsable, personal de apoyo, asesor de empresas importadoras o como representante de su propia empresa. Por medio de la elaboración de la siguiente evidencia, se invita a que se apropie de conceptos asociados al proceso de importación y luego diseñe una presentación animada. Nos están pidiendo una presentación animada. Esa presentación animada es como las que vemos en los score, ¿cierto? Los score que hacemos, que aparecen, por ejemplo, muñequitos, y esos muñequitos le salen unos textos. Eso puede ser una presentación animada. Eh, Otro tipo de presentación animada, utilizando, por ejemplo, Prezi, se pueden hacer ahí elementos interactivos dentro de la presentación. Ya ustedes eligen qué herramienta utilizar. Eso hay diversos elementos a través de Internet, entonces dejen volar su imaginación y consulten qué presentación se puede hacer ahí, ¿cierto? Tampoco es pues llegar a un alto grado de complejidad, pero que sí quede como un elemento que sea dinámico, ¿cierto? Donde describa de manera ilustrativa los pasos requeridos para importar un producto. Para desarrollar esta evidencia debe resolver los puntos relacionados a continuación. Primero, lea y analice el material de formación denominado Fundamentos de Comercio Exterior, o sea, el mismo material que estábamos leyendo ahora, y los materiales complementarios de esta actividad de aprendizaje. Y elabore una presentación animada donde describa de manera creativa, dinámica y concreta. Entonces nos piden estos elementos importantes. Creativa, dinámica y concreta. Los pasos para realizar mire que acá se equivocaron. Aquí es para realizar una importación desde un país seleccionado a Colombia. ¿Listo? Entonces aquí es para realizar una importación desde un país seleccionado. El país lo seleccionan ustedes. Si quieren, seleccionan España, seleccionan Turquía, seleccionan Perú, el país que ustedes decidan, para traerlo hacia Colombia. Y la documentación requerida para cada paso. Esto con el fin de reconocer los principales requisitos en cada paso y familiarizarse con los documentos. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Listo. Entonces ya con eso tenemos elementos para seguir trabajando en la evidencia. ¿Tenemos algún aporte adicional al respecto? ¿Estamos bien entonces? Bueno, entonces les agradezco la asistencia al encuentro en línea. Bueno, hay una pregunta. Jeffrey, ¿qué más? Tu aporte, Jeffrey. Profe, una disculpa, hasta
hasta el último plazo. ¿Hasta cuándo, profe? Yo creo que esta tiene hasta el jueves, pues pongámoslo hasta el domingo. De todas maneras, el viernes pongo el anuncio de las otras evidencias, pero hagámosle como plazo hasta el domingo, siempre tiene su trabajito. Gracias, profe. Muchas gracias. Bendiciones. Listo, bendiciones igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la presentación del día de hoy. Espero que les vaya muy bien y aprendan bastante. Las personas que tengan dudas con respecto a las calificaciones o miremos para activar evidencias ya vencidas, entonces nos quedamos para mirar esos temas específicos. Los demás, entonces, muchas gracias por haber asistido. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Muchas gracias a usted. Buenas noches, gracias. Buenas noches.